Bueno, diga, aprovechando, bien, a ver, aquí, lo, Buenos días, profe, si se escucha. pensando que la mayoría a ver, de sede está acá, sobre todo, hay gente de sede y un par de personas más de que están en CP. Quiero recuperar, ya que no hemos avanzado en la teoría, no tuvimos clase el miércoles, por motivos que ya comenté. Quiero aprovechar esta clase para ir adelantando lo que debimos haber hecho el miércoles, que es el tema de integral de Fourier. Eso es lo que vamos a hacer hoy. Fíjense, nosotros hemos estudiado hasta ahora las series. Las series de Fourier las usamos para representar funciones que son periódicas o que están definidas solamente en un intervalo finito y solamente nos interesan en un intervalo finito. Nosotros queremos extender este método. Queremos extenderlo de manera que nos sirva para estudiar funciones que no son periódicas y que además nos interesan en toda la regla. Queremos extender este método para estudiar funciones que, uno, no son periódicas y dos, nos interesan en toda la regla. Para eso es que vamos a desarrollar el método de integral de Fourier. ¿Cómo hacemos esto? Estas dos preguntas, no son preguntas, esta idea lleva a la integral de Fourier. Entonces vamos a ver cómo se desarrolla este concepto. Primero vamos a considerar funciones que tienen cierto periodo y vamos a hacer que ese periodo tienda a infinito. Y vamos a ver qué pasa con la función y con sus coeficientes de Fourier. Bueno,
Primero, y vamos a ver un ejemplo puntual, un ejemplo particular. Pero como decía, consideraremos una función periódica, un periodo, digamos, 2L, y hacemos que L tienda a infinito. Hay dos cosas que tenemos que observar. Primero, debemos observar qué ocurre con sus coeficientes de Fourier, con los coeficientes de la serie de Fourier. Con los coeficientes sub n, b sub n, de la serie de Fourier. Y en segundo lugar, em, tenemos que mirar qué ocurre con la frecuencia. Esto nos va a sugerir cómo tratar el caso no periódico, observando qué ocurre cuando hacemos que L tienda a infinito y mirando el comportamiento de los coeficientes. Esto nos sugerirá cómo tratar las funciones no periódicas. ¿Ya? Un momento, tengo problemas con la conexión. Sí, deben estar resueltos. No sé, decía que vamos a comenzar con un ejemplo muy concreto. Vamos a plantear el siguiente. Vamos a llamar f sub L a esta función. La función vale 0 si
X está entre menos L y menos 1. Vale 1 entre menos 1 y 1. Y vale 0 entre 1 y L. Evidentemente, esto es una familia de funciones. Para cada valor que le demos a L, tenemos una función. Yo voy a pensar solamente en funciones enteros, en valores enteros. Observen que L puede ser cualquier valor en mayor que 1, positivo. Yo voy a pensar en términos enteros. Entonces, observen que si yo tomo F2, y esta es una función, F4 es otra función, F3, por ejemplo, F5 es otra función, F6 y así. Si considero son solo valores positivos, enteros positivos, estoy teniendo una sucesión de funciones. Uno, pues, no, hay que tomar valores enteros positivos mayores o iguales que 2. Uno no tiene mucho sentido. Pero entonces, observen que cada una de estas f sub L tiene periodo 2L. Y podemos ver el dibujo cuando L vale 2, por ejemplo. Cambiar un poco la cuadrícula. Voy a hacer más pequeña para dibujar con un poco más de... Así. No sé, y le vale 2. Vamos a decir que este es menos 1. Es 1. Acá, menos 2. Acá está 2. Vamos a dibujar la función. Bien. ¿Ve cómo está definido? Es 0 entre menos L y menos 1. De 0 entre menos 2 y menos 1. Aquí está. Después, la función vale 1 entre menos 1 y 1. ¿Sí? No entiendo por qué me salió fácilmente lápiz.
vale 1 acá. Y de nuevo la función vale 0 entre 1 y 2. Estamos diciendo que es una función periódica. Eso quiere decir que en realidad lo que estamos considerando es la extensión periódica de esta función. Vamos a darle un poquito más de forma acá a la onda. Los segmentos verticales no forman parte, obviamente, de la gráfica de la función, pero estamos acostumbrados estamos acostumbrados a estas formas de onda. Entonces, la extensión periódica, ¿cómo va? De nuevo, ahora dibujamos entre, si nos vamos hacia la derecha, entre 2 y 3, la función vale 0. Entre 3 y 5, la función vale 1. Y entre 5 y 6, la función vuelve a valer 0. Y si nos seguimos extendiendo hacia la izquierda ahora, haciendo la extensión periódica, pues tenemos la misma forma de onda. De menos 3 a menos 2, la función vale 0. Entre menos 5 y menos 3, la función vale 1. Entre menos 6 y menos 5, la función vale 0. ¿Qué pasa con esto? Más o menos. Un poco complicado dibujar hoy. Aquí está. Y bueno, no continúo dibujando la extensión
No continúo dibujando la extensión periódica porque no hace falta. La verdad, ya tienen una idea de cómo es la función. Es una onda de pulsos rectangular. ¿Qué pasa cuando en vez de tomar L igual a 2, tomamos L igual a 4? Vamos a ir tomando múltiplos vamos a ir tomando la potencia de 2 para ir mostrando cómo va avanzando esto más rápido. De esto más L igual a 4. Yo creo que va a estar mejor si dibujamos esta función en álgebra. Observa, la función cuando L vale 4, dado que está definida como 0 de menos L hasta menos 1, tenemos que si X está entre menos 4 y menos 1, la función vale 0. Pues tenemos que si X está entre menos 1 y 1, entonces la función vale 1. Luego tenemos que si X está entre 1 y 4, la función de nuevo vale 0. Tenemos que esta lógica, ¿no? Esto, esta es una parte de la función que estamos considerando, pero nosotros estamos mirando su extensión periódica. Esta tiene periodo 8. Vamos a ver, a dibujar algunas partes de su extensión periódica. Por un lado, observen que vamos a tener de 4 hasta 7. La función va a valer, la función se va repitiendo cada 8 unidades, tanto a la derecha como hacia la izquierda. Vamos a escribir acá directamente y igual a f x más 8, menos 8. Viendo la parte derecha, acá igual a g de x menos 8, acá y igual a h de x menos 8, ¿no? Por la forma en la que el álgebra designa automáticamente la función. Y ahora vamos a dibujar una parte de la expansión hacia la parte negativa del eje X.
por acá. Entonces, aquí no tengo los verticales, ¿no? Le dan como más forma a la onda, pero no importa. Fíjense, dar y volvamos al cuaderno. Cuando L vale 4, tenemos esta forma. Observen cómo ha cambiado con respecto a la función f sub 2. La función f sub 2, un poco de espacio desperdiciado, pero no puedo hacer nada al respecto. La función f sub 2 tiene los pulsos más cercanos entre sí que la función f sub 4. Cuando el periodo hacemos que ahora cambie, perdón, a 8, los pulsos que para f sub 2 estaban espaciados cada 2 unidades, para f sub 4 están espaciados por 6 unidades. Y tenemos entre menos 7 y menos 1, que tenemos entre 1 y 7, y así. Ahora veamos qué pasa cuando L vale 8. Volvamos a GeoGebra un momento para graficar este caso. Lo que voy a hacer es visibilizar, que ya tenemos definida, y dibujar L sub 8. Entre menos 8 y menos 1, la función vale 0. Bueno, creo que mejor es un dibujo nuevo acá. Lo guardo. Entre menos 8, menos 1, la función vale 0. Lo que no cambia es la parte central. Entre menos 1 y 1, la función vale 1. Y luego, entre 1 y 8, la función vuelve a valer 0. Hago unos arreglos acá. Y aquí tenemos la parte central de nuestra función. Bueno, miremos la extensión periódica ahora. Y fx menos ahora el periodo 16.
Así que dibujamos acá seis a la izquierda y h de x más 16. Y nos tenemos que alejar. Tenemos que hacer zoom hacia afuera bastante para poder observar tres ondas de esta función. A ver, acá los cambios usuales. Entonces acá tenemos una gráfica donde aparecen tres ondas apenas de la función. Voy a hacer lo mismo, voy a exportar la imagen para pegarla en el cuaderno OneNote y tener allá la comparación. Hay mucho espacio desperdiciado en la imagen, claro, pero esto nos muestra un poco qué es lo que está pasando. Cuando L vale 2, las ondas están relativamente cerca, los pulsos. Cuando L vale 4, los pulsos están un poco más alejados, están en una distancia de, hemos dicho 6, menos 7, menos 1. Una distancia de 6 entre cada pulso. Y cuando L vale 8, los pulsos están todavía más alejados. Ahora la distancia, fíjense, que va desde menos 15 hasta menos 1. La distancia es de 14 de cada pulso, cada par de pulsos. Entonces, estamos viendo que el efecto de que L vaya creciendo sobre estas funciones FL es que tenemos pulsos cada vez más alejados, cada vez más distanciados entre sí, pulsos que forman la onda. Cuando hacemos tender L a infinito, y es el caso que a nosotros nos interesa, podemos observar que ya en ese caso la función obviamente no es periódica. ¿Qué forma tiene? A ver, este dibujo si lo hago rápido acá en GeoGebra y lo pego acá en el cuaderno para no estar yendo y viniendo tanto. Y permítame un segundo mientras hago rápidamente el dibujo y lo pego acá en el cuaderno.
Ahí está. Si L tiende a infinito, lo que vamos a tener es una onda con un solo pulso, entre -1 y 1 valiendo 1. Y lo demás va a ser 0. Entonces, esta función, sí, ocurre. A medida que L crece, lo que estamos observando acá, el tiempo, digamos, siempre estamos suponiendo que es una onda sobre una variable temporal. El tiempo entre cada pulso, entre pulsos, se hace mayor, ¿no? Cada vez más largo. Vamos a llamar f de x, límite, cuando L tiende a infinito, de f sub L de x. Obviamente esta función va a valer 1 entre -1 y 1 y 0 en el resto. Esta que está acá. Entonces, un solo pulso es una función que no es periódica y está definida en todos los reales. Es un único pulso. No es una función periódica, está definida en todos los reales, que es lo que nosotros era el tipo de función que queríamos estudiar. Entonces, lo que vamos a ver es, esta función la obtenemos haciendo tender el infinito. Vamos a mirar cómo son los coeficientes de Fourier de f sub L en general, dado un L cualquiera. Entonces, para responder la pregunta de qué ocurre con los coeficientes de Fourier de f sub L cuando L tiende a infinito, pues vamos a estudiar los coeficientes de Fourier de f sub L, por supuesto, en general, ¿no? Entonces, estudiamos los coeficientes de Fourier de FL, los calculamos, y luego hacemos tender a infinito a ver qué pasa. Entonces, fíjense, en primer lugar, que f sub L es una función par, o L que tomemos, ¿no? Entonces, esto nos dice que B sub n es cero. Solamente tiene, los B sub n son ceros, solamente tiene expansión como una serie sobre los cosenos. B sub n es cero para todo n, ¿no? Sub 0, por supuesto, es 1 sobre L por la integral de menos L hasta L de la función f, es decir, 2 sobre L por la integral de 0 hasta 1 de f por la paridad. Y esto es simplemente 2 sobre L por la integral de 0 hasta 1, y en 0, 1 la función vale 1, de la integral de esta constante. De manera que esto es 2 sobre L, aquí me queda X, lo vuelvo entre 1 y 0, me queda 1. A0 es 2 sobre L. Cuando L tiene infinito, está claro que A sub 0 pues, vaya a 0, ¿no? A0 es 2 sobre L. Luego, miramos a su n, en general. Su n, como sabemos, es 1 sobre L, la integral
de menos L hasta L de f de x por el coseno de n pi x dividido para L. F es una función par. Coseno también, de paridad, entonces esta integral es 2 sobre L por la integral de 0 hasta L de f de x por el coseno de n pi x dividido para L. Y ya vamos, escribí algo que está mal porque me adelanté a lo que quería hacer. De 0 hasta L. 2 sobre L, integral de 0 hasta 1, de 1. De repente alguien luego lo lee y no entiende muy bien qué pasó. Integral de 1 hasta L de 0. Por esa razón, eso es igual a la integral de 1 de 0 a 1. El mismo caso acá. La función f vale 1 entre 0 y 1 y vale 0 entre 1 y L. 2 sobre L por la integral, es decir, lo que escribí arriba no estaba mal, sino que le faltaban detalles y podían hacer que alguien se perdiera. Cero por el coseno de n y x sobre L. Y esta parte, desde luego, es 0. Queda solo la integral entre 0 y 1. Bien, 2 sobre L por la integral de 0 a 1 del coseno de n pi x sobre L. Esta integral, como sabemos, miramos la seno de n pi x sobre L, miramos la derivada interna de eso, etc. Pero esto nos va a dar 2 sobre L por el seno de, cuando evaluamos, n pi sobre L dividido para n pi sobre L, que va a ser el valor de a sub n. Bien. Ahora, fíjense en el desarrollo de la serie de Fourier de esta función f, la sub 0 medios, ¿no?, más la suma de n igual a 1 hasta infinito de a sub n por el coseno de n pi x sobre L. Vimos que los b sub n son 0 todo el tiempo. A sub 0 vimos que es 2 sobre L y a sub n hemos visto que es 2 sobre L por el seno de n pi sobre L dividido todo para n pi sobre L. A sub n para cada n. Observen que cuando yo tomo a 0, como a sub 1, como a sub 2, etc., estoy obteniendo armónicos de la función f. Cuando vimos series de Fourier, nos dimos cuenta de que cada uno de estos términos, funciones senoidales y cosenoidales, cuando los sumamos, por supuesto, nos da toda la función. Cada uno de estos términos, los armónicos de f, tienen, por ser funciones cosenoidales o senoidales, una cierta amplitud. Y esta amplitud está dada, por supuesto, por el coeficiente de Fourier. El valor absoluto de sub n es la amplitud
del enésimo armónico de f de x. El enésimo armónico es a sub n por el coseno de n pi x sobre x. ¿Sí? Acá es una constante en términos de x. Ese factor es lo que nos da la amplitud de la onda. ¿De acuerdo? Sí. Por ese motivo, el conjunto de los coeficientes lo vamos a llamar el espectro de amplitudes de la función f sub n. Espectro de amplitudes de la función f sub l de x. Bien, observen qué forma tiene cada uno de los elementos de este espectro de amplitudes. 2 sobre L por el seno de n pi sobre L sobre n pi sobre L. Entonces tiene sentido que a n pi sobre L le demos un nombre. Vamos a llamar W sub n. Pero es solamente un nombre, digamos, no motivo para más. W sub n va a ser el nombre que le vamos a dar a todo el producto n pi sub L. Obviamente es una cantidad que depende solo de n, ya que pi y L son números que están fijos. La única variable ahí es n. Llamamos W sub n a ese cociente. Por supuesto, nos genera una asociación, W sub 1, W sub 2, etc. Entonces, vamos a usar esta variable y vamos a considerar la siguiente función. Consideramos, observen que llamando W sub n a este cociente, entonces A sub n es 2 sobre L por el seno de W sub n dividido para W sub n. Escrito acá, solo que en vez de escribir n pi sobre L, escribo W sub n. Entonces, consideramos esta función. Fíjense, que si desplazo este L, este denominador me queda 2 por seno de Wn sobre L por Wn. Entonces, voy a considerar estos coeficientes como función continua. Una, para cada n, W sub n es una variable. Entonces, para cada n voy a considerar la función correspondiente es G sub L de W. Y vamos a ver la gráfica de esta función. Por supuesto,
Voy a hacer acá brevemente en álgebra, ya la debo tener hecha, ¿no? Dime. ¿No? Yo guardo todo lo que hago acá, porque a veces quiero hacerlo de nuevo. Mm, me- una pestaña acá del disco Webex que se mete en el medio todo el tiempo. Voy a mostrarles cómo sería la gráfica de esa función. A ver, tengo em, dividido para x. El eje x en función de pi, de pi medio. Para ver estas cosas trigonométricas es mucho más fácil. Entonces, voy a copiar esta gráfica que hice acá. La voy a pegar en el cuaderno. Acá por limitaciones del software, limitaciones de GeoGebra, obviamente estoy graficando seno de x sobre x, ¿no? Pero fíjense, cuando L vale 2, esto es exactamente seno de Wn sobre Wn. Tengo E sub 2, Wn, que es seno de W sub n sobre W sub n. Esta es la gráfica hecha. Eh, Observen que em, nosotros tomamos em, la primera, que vemos A sub 0. A sub 0 habíamos dicho que era 2 sobre L. Si L vale 2, entonces A sub 0 es, es 1. A sub n como es, en general. A sub n es seno de n pi medios sobre n pi medios, ¿no? Tenemos que L vale 2, W sub n era n pi sobre L. Entonces, esto lo podemos simplificar como 2 sobre n pi por el seno de n pi medios. Simplemente eso. Y veamos a sub 1. A sub 1 es 2 sobre pi por el seno de pi medios. El seno de pi medios es 1. 2 sobre pi y 2 sobre pi, como pi es mayor que 2, esto es menor que 1. A sub 2 es 1 sobre pi, ¿no? Digo 2 sobre n pi, si n vale 2, entonces esto es
1 sobre pi, por el seno de pi, y esto es 0, y luego miro a sub 3. A sub 3 es 2 sobre 3 pi por el seno de 3 pi medio. Y el seno de 3 pi medios es menos 1, entonces menos 2 sobre 3 pi. Entonces, mirando de negativo, ¿no? Mirando la primera media onda, digamos, de la función g sub 2 en términos de w sub n. Piensa que en esa primera media onda, nosotros tenemos para n igual 0, eh, justamente el valor de a0. Voy a dibujar esto, que se vea. En 0, tengo justamente el valor de a sub 0. Luego, dibujo hecho por acá. Ajá. En pi medios, la imagen de la función es exactamente 2 sobre pi, ¿no? No sé, como vimos analíticamente. Acá tengo 2 sobre pi. Y en pi, la imagen de la función es 0. Y eso justamente a sub 3, a sub está por acá. A sub 2 es 0. 2 es 0 y a sub 3 es un número negativo. Y de todas maneras, puedo poner sería el dibujito, el punto. Y acá pues ya tengo menos 2 sobre 3 pi. Tengo a sub 3. Negro igual. ¿Qué piensa? Acá tengo a sub 0, ¿no? Acá tengo a sub 1. Acá tengo a sub 2. Y por acá tengo a sub 3. Eso no importa mucho. Entonces, lo que quiero que se observe acá es que en la primera media onda de la función g sub 2, g sub 2 de Wn, ¿no? G sub 2 de Wn. Acá en esta primera media onda están contenidos las tres primeras frecuencias del espectro. Tres primeras frecuencias
¿Ven? De mi espectro de frecuencias a 0, a 1, a 2. Bueno, las tres primeras frecuencias están contenidas en la primera media onda de esta función. Lo que yo quiero mostrar es que a medida que L va aumentando, yo voy teniendo una cantidad mayor de frecuencias del espectro dentro de la primera media onda de la gráfica. Esto va ocurriendo a medida que L aumenta, pero lo vamos a ir viendo. Y en consecuencia, la densidad de estas frecuencias es mayor. Es decir, la distancia entre las frecuencias del espectro se va a ir acortando a medida que L va creciendo. Este es, por supuesto, el primer ejemplo. Si nosotros ahora consideramos de esos dos, pensamos en, ¿no? Por supuesto, yo tengo nota acá. Si en lugar de ver L sub 2, vemos L sub 4, ¿sí? Vamos a ver cómo estas frecuencias se van a ir acercando entre sí. Pero antes de continuar la clase y con ese ejemplo y de seguir viendo lo que falta, vamos a hacerlo de siempre y vamos a tomar una pausa. 5 minutos, como hasta menos. Un poquito más. 10 y 15 continuamos. 10:08. Ok. Bueno, continuando. Fíjense, esto es lo que pasa con G sub 2. G sub n, veamos acá, era 2 sobre L por el seno de Wn sobre Wn. Miren lo que pasa cuando L vale 4. E sub 4 de Wn es 2 por seno de Wn sobre 4 por Wn, por supuesto. Entonces, eso significa que tenemos un medio por el seno de Wn sobre Wn. Ahora les voy a mostrar la gráfica de esta función. Medio dividido por esta es la gráfica. Si uno considera desde luego el eje horizontal como el eje W sub n, el eje donde va la variable independiente. Bien, de nuevo, veamos qué pasa con la frecuencia. Fíjense, a sub 0, 2 sobre L, ahora es un medio. Sub 0, 2 sobre L, si L es igual a 4, entonces a sub 0 es un medio. Luego tenemos a sub 1,
ya que su n es 2 sobre L por el seno de Wn sobre Wn. Es medio por el seno de Wn sobre Wn a sub 1, que es raíz de 2 sobre pi, a sub 2, esto es menor que un medio, pues, ¿cierto? Luego tenemos a sub 2, eso es un medio por 2 sobre pi, por el seno de pi medio, esto es 1 sobre pi. Noten que primero acá a sub 1 n medio es imagen de pi cuarto por la función g sub 4. Y a sub 2 había dicho que era 1 sobre pi, pues exactamente g sub 4 de pi medios. Recuerden que Wn era n por pi sobre L, es decir, en este caso, bien. Entonces, es a sub 3, por otro lado, sería un medio por el seno de W3 sobre W3, y es un medio por el seno de 3 pi cuartos sobre 3 pi cuartos. Entonces, por supuesto, un medio por 4 sobre 3 pi por el seno de 3 pi cuartos. Entonces, esto es raíz de 2 sobre 3 pi. Lo mismo que la imagen vía G sub 4 de 3 pi cuartos. En realidad, sacar todas esas cuentas no era realmente necesario. Pero luego tenemos a sub 4 un medio del seno de W4 sobre W4, y esto es un medio de seno de pi de 0 sobre pi, y en consecuencia la sub 4 es 0. Y eso es G sub 4 de pi. Entonces, miremos acá. Volver a dibujar. En 0 tengo a sub 0. Y a sub 0 es la imagen vía esta función de 0. Pero luego a sub 1 es la imagen vía esta función de pi cuartos. Está más o menos por acá. Claro, más o menos a mitad de camino
más o menos la mitad del camino entre cero y pi medio. Aquí está a cero. Cero no está aquí, pero a cero es la imagen de esto. Aquí tengo pi cuarto. Por aquí está sub 1. Después miramos a sub 2. Y a sub 2 es la imagen del pi medio vía la función G4. Volviendo acá. Aquí está la altura, ¿no? La altura de la función en pi medios de sub 2. Luego a sub 3 es la imagen de 3 pi cuartos. Eso está más o menos por acá. Miro acá a mitad de camino. Y finalmente, observen que a sub 4 es la imagen vía la función G4 de pi. Entonces, observen el caso anterior. En la función anterior tengo 3, bueno, si cuento la imagen de pi, tengo eh, tres frecuencias, las tres primeras frecuencias del espectro en la primera media onda de la función. Para L igual a 4, es decir, para G4, ya tengo 4, 5 si cuento la última, solamente 0. Tengo 5 frecuencias, 5 primeras frecuencias del espectro dentro de la primera media onda de la función. Y tenía 3 y tengo 5. Obviamente, como tengo más, y la primera onda va de 0 a pi, igual que en la primera función. Entonces, como en el intervalo 0 pi, tengo más frecuencias. Por supuesto, la distancia entre ellas se está acortando también. Mientras la distancia entre las frecuencias acá es de pi medio, la distancia entre las frecuencias para L igual 4 ya es pi cuarto. O sea, para L igual 4 tenemos, vamos contando acá, 5 frecuencias del espectro en la primera media onda de L, G sub 4, perdón, de WN. Y, es decir, en el intervalo 0 pi. Y distancia pi cuartos entre estas frecuencias.
el caso anterior teníamos 3, ahora tenemos 5. Sí, ¿sí me están siguiendo lo que estoy diciendo? Si ¿hay alguna pregunta? Eh, ¿Alguien que se haya perdido un poco? No, sí está claro. Todo claro. Cada vez tenemos más frecuencias en el intervalo 0 pi y estas, por supuesto, se van juntando. Ahora vamos a ver como último caso, por ejemplo, para que eh, sigamos observando esta tendencia que se viene presentando. Igualamos ahora L a 8. Cuando L vale 8, tenemos la función E sub 8 de Wn, que es un cuarto seno de Wn sobre Wn. Wn, por supuesto, es eh, Npi sobre L. En este caso tendremos Npi octavo. Wn, entonces, miramos ahora de nuevo la frecuencia. Wn, desde luego, estamos tomando Wn como fiable, pero originalmente recuerden que Wn era esto, no Npi sobre L. Entonces, A sub n en general va a ser 2 sobre L por seno de Wn entre Wn. O sea, en este caso es un cuarto por el seno de Wn, todo dividido para Wn. Entonces, A sub 0. Vamos a hacer un gráfico otra vez. A ver, el seno dividido para... No, disculpe. Estar un poco... Y de repente es buena idea cambiarlo. No, ok, cambiando la escala porque si no, la función se ve muy aplastada. No es tan fácil trabajar con ella. ¿Sí? A ver, ya les pego la imagen. Esta es la función. Como les dije, es un cambio de escala.
4 a 1. 4 a 1. La función, obviamente, cuando Wn tiende a 0, seno de Wn sobre Wn tiende a 1, así que en 0 esta función vale un cuarto, es decir, 0,25. Pero veamos qué ocurre con nuestra frecuencia. Entonces, A sub 0. A sub 0 es un cuarto, es decir, G sub 8 de 0. La función no está definida ahí, pero claro, yo estoy suponiendo que estamos redefiniendo la función de manera que sea continua. Es decir, seno de x sobre x obviamente no está definido en 0, pero la podemos redefinir diciendo que eso vale 1 y, en fin, debí haber mencionado eso, aunque es tarde para hacer las cosas. Redefiniendo G sub L de 0 como 1 sobre L. Cosa que podemos hacer como decía por la continuidad. Bien, entonces A sub 0 nos da un cuarto y es G sub, sí, 1 sobre L. Esto es G sub 8, 2 sobre L, 2 sobre L. Bueno, entonces A sub 0 es G sub 8 en 0. Quiere decir que acá en 0 tenemos como en los casos anteriores, la primera frecuencia de nuestro espectro. Veamos a su 1 ahora. A su 1 es un cuarto por el seno de pi octavos sobre pi octavos, octavos, sobre pi octavos. Esto es 2 sobre pi por el seno de pi octavos. Esto es, al final, G octavos, G sub 8 evaluado en pi octavos. Y se va a estar un poco más complicado, pero era lo que se pueda. Cuarto, por acá. Pi octavos está como por acá. Pi octavos está por acá. Y esto dibujando todo de forma aproximada. Entonces acá tenemos la frecuencia A sub 1. Sobre pi octavo. Pi octavo. Cuartos. 7 octavos. Ese octavos no. Octavos, 3 octavos. 3 octavos que son octavos, 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 cuartos, cuartos, octavos, y tengo 8 octavos, es decir, pi. Pero después les miran a sub 2. 2 en un cuarto por seno de pi cuartos, pi cuartos.
sobre pi cuarto, n de pi cuarto sobre pi cuarto, y esto por supuesto es g sub 8 evaluado en pi cuarto. Después ven que a sub 3, por no hacer las cosas demasiado largas, es g sub 8 evaluado en 3 octavos de pi. A sub 4 es g sub 8 evaluado en pi medios. A sub 5 es g sub 8 evaluado en 5 pi octavos. 5 pi octavos sería la que seguía pi medios. Eh, sub 5, sub 6 es g sub 8 en 3 pi cuartos. Simplemente lo que tienen que hacer es evaluar. 7 pi octavos acá. Y a sub 8 es g sub 8 de pi, que por supuesto es 0. Entonces, en cada uno de estos puntos, ustedes tienen una de las frecuencias del espectro. Claro. Una de las frecuencias de cuartos. Bueno, a ver. No suelta. Bien. Bien. Aquí tenemos otra frecuencia. Okay. Entonces ahí tengo los dibujos de la primera media onda de la función g sub 8. Y en esa primera onda que va de 0 hasta pi, ahora tenemos, si cuentan, la frecuencia de A sub 0, la frecuencia A sub 1, A sub 2, A sub 3, A sub 4, A sub 5, A sub 6, A sub 7, y si cuentan hasta pi, tienen 8 frecuencias del espectro en ese intervalo.
Y por supuesto, al ser el mismo intervalo que en los casos anteriores, la distancia entre las frecuencias ha disminuido. Ahora ya no están a distancia pi cuartos, sino pi octavos. Entonces, lo que estamos observando es lo que he venido diciendo. Y ahí, si no contamos, para poder ver mejor el caso general, no vamos a contar la frecuencia en pi. O sea que en vez de 5 frecuencias tenemos 4. Entonces, observen que eh, sin contar los extremos, hay 7. Tenemos 7 frecuencias acá, una frecuencia en el primer caso y 3 frecuencias en el segundo. Sin contar los extremos. Hay 2 solo acá, menos 1, amplitudes de la función f sub L de x en el intervalo 0 pi abierto. Está contando cerrado, pero ya tuviéramos que añadir 2, tendríamos 2 a la k más 1. Pero bueno, entonces para L igual a 2 tenemos una frecuencia, para L igual a 4, 3 frecuencias. Y así es cuando L igual a k, frecuencia de 2. Entonces, esas amplitudes, por supuesto, se están acercando entre sí. Si L tiende a infinito, tenemos por un lado que A sub 0 tiende a 0 y A sub n con n mayor que 0 podemos observar dos cosas. Primero, fíjense A sub 0. En el primer caso valía 1. Todos los demás son menores, entre 0 y pi. Cuando L valía 4, A sub 0, A sub 0 vale un medio y los A sub n son menores, entre 0 y pi. Acá A sub 0 crece. Entonces vemos que los valores absolutos de A sub n van decreciendo. Van decreciendo. Amplitudes van decreciendo a medida que vamos aumentando L y se van agrupando, son cada vez más densas. Acá la distancia entre amplitudes era de pi medios, acá la distancia entre amplitudes era de pi cuartos, después acá la distancia entre amplitudes era de pi octavos. Su valor absoluto va decreciendo y se van haciendo más densas a medida que L crece. Estoy hablando de espectro de frecuencia, pero porque, voy a poner frecuencia por acá.
5 amplitudes. No son frecuencias, son amplitudes. Me quedó pegada en la cabeza la palabra frecuencia. Pero recuerden que al principio les dije que ese era el espectro de amplitud. A uno se le queda pegada una palabra en la cabeza con amplitud. Bueno, no me escribí. Sí, hemos hablado de amplitudes al principio, pero luego por algún proceso mental extraño terminé hablando de esto. Bien, entonces estas amplitudes, como decía, se van haciendo cada vez más pequeñas a medida que L crece y se van pegando cada vez más. Entonces, si L tiende a infinito, tiene sentido que pensemos en estas amplitudes como cantidades continuas. Tiene sentido pensar, bueno, no, en las amplitudes, en la amplitud, mejor dicho, como una cantidad continua. Series de Fourier, tenemos en la serie de Fourier ordinaria, tenemos las amplitudes eh, discretas, son las a sub n. Acá, las amplitudes, como se están acercando mucho entre sí, al tomar L tendiendo a infinito, vamos a pensar en la amplitud, la variable continua de las que hemos estado haciendo. Entonces, cuando llegamos a estos límites, ¿qué es lo que ocurre? Tenemos nuestras funciones f sub L. Volvemos a nuestras funciones periódicas de f sub L. Bueno, son las que teníamos al principio. Tal vez debería cambiar el nombre. No quiero ir hacia una idea nueva, pero me gustaría tener más tiempo para desarrollarlo. Son las 10:51. Ya no tengo suficiente tiempo para seguir hablando de esto. La idea con la que nos tenemos que quedar hoy, que cuando consideramos una función como la de nuestro ejemplo, al principio, esta f de L, al hacer tender L a infinito, en el caso límite vamos a tener una función no periódica definida en todos los reales. Y a medida que L va aumentando, el espectro de amplitudes se va haciendo más denso eh, en el eje WN, el eje de la variable. Y por eso tiene sentido que cuando L tiende a infinito, pensemos en la amplitud como continua. Y luego eh, vamos a ver el paso. Lo que vamos a hacer el lunes es ver el paso de la serie de Fourier a la integral de Fourier, usando esta idea de que la amplitud se vuelve continua cuando L tiende a infinito. Hoy a las 3 tenemos pendiente la gente que no pudo dar alguna evaluación, bien sea el control 1, el control 2 o la prueba 1. La prueba 2 todavía
No sé quién no la pudo dar. Sí, a ver. Ah, ya va. Así que yo me confundo eso. La prueba 2 de ustedes fue el lunes. Pero, sí, hay gente que va a dar la prueba 2. Bien, hoy a las 3. Luego les envío el enlace vía Teams de dónde, de cómo se va a dar esa recuperación. ¿Sí? De personas que no han dado uno de los controles o que no han dado una de las pruebas, la recuperación será hoy a las 3, vía Teams. ¿Pregunta? Profe, ¿cuándo nos entrega la nota de la segunda prueba? No las he calificado. Recuerda que he estado de reposo médico por motivos oftalmológicos. Es decir, mi vista se ha visto un poco comprometida últimamente y no he podido. Esta semana estuve en esos asuntos. Así que creo que el lunes. Ya, profe, no se Lo preocupe. más probable. Ya. Hasta lunes, entonces. Adiós. Bien, hasta luego. Nos vemos el lunes. Los que no tienen nada pendiente. Hoy a las 3, recuerden los que sí tienen alguna evaluación que dar. Que rendir. Hasta luego, profesor. Gracias. Hasta luego, profe. Luego, Hasta luego, profe. luego.